buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, a esta institución que promueve el acercamiento entre España y las Américas, sobre todo la comunidad iberoamericana, al encuentro de la Jornada del Brasil, retos y realidades en el marco de la clausura del ciclo Annus Mirabilis, sitio y empresa del Salvador de Bahía en su cuarto centenario, que hemos estado organizando en los últimos meses con el Museo Naval. En primer lugar, quiero saludar al capitán de fragata, Enrique Esquivel, subdirector del Museo Naval, a David García, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Carlos III y cocomisario de esta exposición, Inés Abril, técnico del Museo Naval y cocomisaria también, y Berta Gasca, directora técnica del Museo Naval. La conferencia de esta tarde surge con el propósito de reflexionar sobre un episodio realmente decisivo de nuestra historia, la toma y posterior recuperación de Salvador de Bahía, la entonces capital de Brasil, en el convulso escenario geopolítico de principios del XVII. El 30 de abril de 1624, la captura de Salvador de Bahía por parte de las fuerzas holandesas supuso un duro golpe para la monarquía hispánica, española, portuguesa. Este acto audaz, cuidadosamente planificado por las Provincias Unidas de los Países Bajos, no fue un hecho aislado, sino que formaba parte de una estrategia mayor destinada a debilitar el dominio hispano en el Atlántico y a disputarle ya su hegemonía global. La recuperación de la plaza en mayo del 25, tan rápido y después de un complejo sitio y una operación anfibia sin precedentes, marcó uno de los momentos culminantes del que sería recordado como el año milagroso, un año desde luego extraordinario. Desde esta institución, desde Casa América, que tenemos ese vínculo, esa vocación de fortalecer el vínculo entre España y América, consideramos esencial recuperar, analizar y divulgar episodios históricos como este, que nos permiten entender mejor los orígenes de nuestra historia, de nuestro pasado común, con sus luces y sus sombras, con sus desafíos y sus muchos logros. Y la historia compartida no es solamente un relato estático ni cerrado, sino un diálogo continuo entre pasado y presente, entre la memoria y el análisis crítico. La jornada de hoy, dedicada a los retos y realidades que entrañó aquella empresa, nos invita a observar no solo la dimensión militar extraordinaria y estratégica de la recuperación de Salvador de Bahía, sino también su trasfondo logístico, político y humano. Y cierro agradeciendo una vez más al Museo Naval por este trabajo tan extraordinario con el que hemos podido colaborar, a todos los ponentes que han pasado por esta casa estos últimos meses, a ustedes por su presencia y recomendarles a todos, como siempre hago, que visiten siempre el Museo Naval. Es un vecino muy querido nuestro, por su exposición, por supuesto, permanente y por la exposición temporal dedicada al año 1625 y que fue inaugurada por Su Majestad el Rey. Bienvenidos a Casa América. Buenas tardes a todos. Un auténtico placer y un honor. Hoy me he colado aquí. He decidido colarme yo porque tengo que dar muchas gracias. Hay mucha gente y es pues quizás el último momento que lo voy a poder hacer. En primer lugar, darle gracias a Casa América. Embajador, esta casa es nuestra casa de salvación. Cada vez que tenemos algún lío, cada vez que tenemos algún asunto pendiente, cada vez que tenemos... venimos aquí. Y siempre tenemos las puertas abiertas. Intentaremos que sea igual en el Museo Naval. Tenéis el Museo Naval para lo que queráis. Quiero dar gracias al Marqués de Valdueza, sin cuya generosidad sería imposible haber hecho todo lo que hemos hecho, y a su familia. Está aquí Sonsoles, pues es importante esta generosidad, porque si no, no hubiésemos podido trabajar a nuestras anchas, no hubiésemos podido hacer todo lo que hemos hecho, todas las investigaciones, todos los trabajos, fundamental. Quiero dar las gracias a David, nuestro ponente de hoy. Ha sido el motor de todo esto. Ha sido el que ha sido capaz de catalizar todas las sinergias, a todas las personas. Ha sido motor para absolutamente casi todo lo que hemos hecho. Después profundizaré un poquito más en una relación.
quiero dar, por supuesto, gracias a mi almirante, que nos apoyó desde el principio, sin ninguna fisura, en todo momento, y quiero dar gracias a mi equipo, a mi subdirector, a Enrique, a Berta, a Inés, y a todos los que habéis participado, a todos los conservadores, a todos los restauradores. Solo os puedo decir, como director del museo, que para mí sois un auténtico orgullo. Un orgullo de trabajo, un orgullo de equipo, y que, bueno, da gusto trabajar con vosotros. Muchas gracias. Y por último, darle gracias al público. Muchos de los que veo hoy aquí son fieles. Fieles, han venido a todas las conferencias, han estado con nosotros en todo momento. Muchas gracias por gastar su tiempo en la cultura, que es algo tan necesario para nuestra nación. El ponente que tenemos hoy, David, es una persona un poco atípica. Atípica. Es producto, y soy consciente desde hace muchos años, es producto del esfuerzo y del trabajo. Es un auténtico producto de la dedicación. Y ha sido capaz, como dije antes, de catalizarnos y de unirnos a todos en su ilusión. La ilusión la arrancó él, la arrancó en todo momento con sus ganas de hacer cosas, con sus ganas de seguir adelante, con sus ganas de proyectar cosas. Hace unos 3 años me invitó a su casa un día. Me invitó a su casa, me dijo: Juan, tienes que venir a casa porque hay un cuadro que es una maravilla, tal, no sé qué. Tenemos un grupo multidisciplinar, nos vamos a reunir todos, ¿por qué no vienes? Pues yo voy encantado, David. Y allá me fui. Por supuesto, ya había gente de mi equipo, ya estaba Berta, ya estaba alguien más, había allí, ya tenía gente allí con él trabajando. Y además de enseñarme un cuadro maravilloso, que me quedé impresionado, y desde el primer momento dije: esto hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ya me había comentado Berta, ya me había comentado David: oye, tenemos que hacer algo. Ya dije: bueno, esto hay que impulsarlo como buenamente podamos. Pero me enseñó una cosa. A lo mejor tú no te acuerdas, David, yo sí. Me enseñaste un libro. Y digo: ¿y esto, David? Y me dice: te va a sorprender. Ese libro se lo había regalado mi hermano. Se lo había regalado mi hermano por su boda. La vida da muchas vueltas. Mi hermano mayor había trabajado con David muchos años, 10 años, yo no tenía ni la más remota idea del asunto, y me dice: me lo regaló tu hermano Guillermo por su boda. Mi hermano acaba de fallecer hace unos meses, con lo cual os podéis imaginar que desde aquel entonces David para mí pues es David, otra persona, entrañable, una persona, bueno, pues que se hace querer y que, bueno, nos ha llevado y nos ha traído a todos hasta aquí. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, creo que es la mejor persona que pueda hablar sobre este asunto. La Jornada de Brasil, retos y realidades. Nos hablará, lo leo para no olvidarme, nos hablará pues, del proyecto de recuperación, de los aspectos logísticos de la preparación de las armadas, de don Fabrique, protagonista principal de nuestra historia, y de los resultados de la operación que se ve en el cuadro que tenemos ahí, por su especial carácter anfibio. Y nada más, yo no le quiero robar a David tiempo. David, 1.000.000 de gracias por todo, y allá nos tenéis a vuestra disposición en el museo. Es un lugar de encuentro, es un lugar de cultura, es un lugar para pasarlo bien. Yo les ruego que nos vengan a ver porque creo que van a disfrutar de nuestra historia, de la historia de nuestra Armada y de nuestro patrimonio, que gracias a Dios es riquísimo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Yo voy a presentar brevemente al ponente. David García Hernán es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Carlos III de Madrid.
académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y presidente de la Asociación Española de Historia Militar. Ha coordinado la obra Historia sobre lienzo, sitio y empresa de Salvador de Bahía 1625, publicada en diciembre de 2024, y al equipo de investigación en torno al cuadro que narra este episodio. Ha colaborado también en el Museo Naval como comisario de la exposición Annus Mirabilis, Salvador de Bahía 1625, el crédito de España. Así que es un lujo tenerte hoy entre nosotros. Muchas gracias y te dejo la palabra. Muchas gracias. Inés, muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Señor embajador, mi comandante, me habían llamado muchas cosas en mi vida, personaje atípico todavía no, la incluyo en mi agenda. Muchísimas gracias. Bueno, Berta, capitán de corbeta, fragata, nos llama, Enrique Esquivel, José Manuel Santos, bueno, amigos, señoras y señores, es un placer estar aquí, de verdad, y no quisiera que estas palabras quedaran como algo protocolario, sino que de verdad estoy muy agradecido a la Casa de América por recibirnos en este. Yo creo que no hay mejor sitio, ¿no? Mejor emplazamiento, ¿no? Para hablar de un tema americano, ¿no? Y con esta amabilidad y con esta hospitalidad, ¿no? Gracias también a Berta Gasca, que se ha ocupado de organizar todo este ciclo de conferencias, y la verdad me siento muy honrado porque bueno, hemos estado trabajando y trabajamos todavía codo con codo, y bueno, el vernos aquí en este marco pues es muy emocionante, ¿no? Bueno, voy a hablar, como se ha dicho, de los retos y realidades de una empresa histórica, no solo porque pertenece a las páginas más brillantes de la historia de España, que como saben ustedes son muchas, sino porque realmente es un episodio de la historia de España que ha quedado bastante desdibujado en la historia, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Sin ir más lejos de los acontecimientos que se produjeron en ese Annus Mirabilis de 1625, ese año milagroso, porque se sucedieron una serie de victorias realmente impresionantes, pues otro episodio que en realidad fue menos impresionante, como fue la rendición de Breda, pocos meses después, es decir, 2 meses después. Es una cosa impresionante que, por un lado, la monarquía estuviera cruzando el Atlántico y estuviera asediando una ciudad a miles de kilómetros más allá de la mar Océana, como se decía entonces, y que, por otro lado, estuviera asediando otra ciudad en el norte de Flandes, ¿no? Es algo realmente impresionante, ¿no? La rendición de Breda, por motivos obvios, ha quedado más en la retina, ¿no?, de todos nosotros, ¿no?, por ese cuadro maravilloso de Velázquez, aunque también hay otro cuadro que pertenece al mismo programa iconográfico que conocen todos ustedes también, que es un cuadro, hombre, generalmente en la sociedad menos conocido, que es el de Fray Juan Bautista Maíno, que es el de la recuperación de Brasil. Esta es la imagen que hasta ahora teníamos de la recuperación de Salvador de Bahía en Brasil, un cuadro, como pueden ver, simbólico, metafórico, que alude a la piedad cristiana, a la piedad católica, para ser más concretos, ¿no?, de los vencedores curando a los vencidos, ¿no?, y bueno, con un elemento propagandístico fundamental, que es la presencia del conde duque de Olivares. Ahí lo ven con esa espada, que no es nada inocente, nada en el barroco es inocente de lo que se representa, todo tiene su intencionalidad, y esa espada es el montante de los reyes católicos, ni más ni menos. Es decir, es el poder simbólico, el poder militar de la monarquía, que es tanto como decir el poder del Estado. Pero el poder del Estado, de acuerdo con la concepción weberiana, el poder del Estado es aquel que es capaz de monopolizar la violencia, ¿no? El conde-duque sostiene ese montante de los reyes católicos como sosteniendo ese poder, esa coacción militar, ¿no?, coronando a un jovencísimo Felipe IV, que unos pocos años había accedido al trono, ¿no?, siendo coronado también por Minerva, la diosa de la victoria, ¿no?, de la guerra y de la victoria. Y al fondo pues casi desdibujado, se ve lo que era el acontecimiento histórico, porque estamos en una guerra dentro del contexto general de la guerra de los 80 años, el de enfrentamiento entre las Provincias Unidas, Holanda, básicamente, aunque Holanda es una solo de las Provincias Unidas, pero con muchos, la más importante, ¿no?, se puede hacer sinónimo, Holanda, las Provincias Unidas, contra España, contra la monarquía hispánica que englobaba a distintos territorios
pues prácticamente en los 4 continentes conocidos hasta entonces, ¿no? Y el episodio de la guerra pues aparece pues de una forma bastante secundaria. Aparecen 2 galeones en plano intermedio y al fondo la armada hispano-portuguesa, y más al fondo aparece ese escarpe grande, ese barranco enorme que separa lo que es la zona de la marina de Salvador de Bahía y lo que es la ciudad. Y si pueden ver también la torre de la sede de la catedral, ¿no? Esta es la imagen que teníamos hasta ahora, como digo, metafórica y simbólica y propagandística, porque si se dan cuenta, la cabeza no solo del conde duque de Olivares tiene el gambalido de Felipe IV, luego hablaré un poco más de él también, no solo mantiene el montante de los reyes católicos, sino que además la situación de la cabeza está por encima de la cabeza del rey, algo realmente muy llamativo para la época y que tenía su simbolismo, ¿no? En las radiografías que hizo el Museo del Prado de este cuadro, en un determinado momento se vio que en la intención original lo que estaba era por debajo, pero el conde duque mandó que se corrigiera y se puso por encima de la del rey. Bueno, a partir de el descubrimiento de este cuadro, que es la otra visión de este acontecimiento histórico. Es una visión que no tiene absolutamente nada que ver con la anterior, pero como dijo Víctor Mínguez, el catedrático de Historia del Arte, en la presentación de un libro que les voy a comentar ahora ya tenemos las 2 imágenes. Tenemos un retrato más completo del acontecimiento, ¿no? Esto es la guerra. Aquí tenemos un acontecimiento verdaderamente histórico, ¿no? Hombre, es un cuadro del barroco, es un óleo sobre lienzo de 3 metros por 1,62, un grandísimo cuadro que hasta ahora estaba perdido, ¿no? Pero que representa algo muy diferente. Representa lo que realmente pasó allí desde el punto de vista más histórico posible, ¿no? Desde el punto de vista de los hechos, ¿no? No tanto de la propaganda, aunque algo de propaganda tiene. Luego veremos un poco, ¿no? Porque toda representación cultural es como decía Peter Burke, el historiador anglosajón, toda representación cultural es una invención cultural, ¿no? Y nosotros los historiadores lo que hacemos es invenciones sobre las invenciones, ¿no?, culturales, ¿no? Este cuadro representa el sitio de la ciudad de Salvador de Bahía, un sitio que fue realmente espectacular en cuanto a los acontecimientos para la época, ¿no? Ya en su conferencia, José Manuel Santos, aquí presente, nos habló del impacto, como diríamos hoy, el impacto mediático que tuvo. Fue realmente algo impresionante. Le puedo decir que más impresionante todavía que la batalla de Lepanto. Lo que ocurre que, claro, en los libros de historia queda lo que queda el relato, ¿no?, para nosotros, ¿no? Esto es una lucha contra el relato, contra un determinado relato que se perdió sobre el Salvador de Bahía, pero que los historiadores estamos recuperando, ¿no? Esto es lo que pasó, no es exactamente el relato, pero como digo, hay también un poco de relato. Son los 52 barcos, navíos gruesos, los 52 navíos gruesos más algunas más embarcaciones complementarias que llegaron a la Bahía de Todos los Santos en Brasil, como la mayor flota de guerra que hasta entonces había cruzado el Océano Atlántico, ¿no? Es histórico también por eso y por la rapidez. Luego hablaremos un poco de la rapidez. Está representada también la ciudad y está representado algunas cosas que veremos más adelante. Esto surge a partir del descubrimiento de un cuadro que estaba perdido, ya en varias instituciones y algunos historiadores buscándolo durante muchísimos años. Se sabía de él, pero no sabía dónde estaba. ¿Por qué se sabía de él? Porque un catedrático de la Universidad de Sevilla en el año 59 pronunció una conferencia de apertura de curso en la Universidad de Sevilla y publicó un artículo muy descriptivo sobre ese cuadro que estaba en posesión en aquellos momentos de la colección del Marqués de Almunia en Sevilla. Y a partir de ahí, del descubrimiento del cuadro, bueno, no tuvo demasiada trascendencia porque no hubo continuación de ese tema, se perdió la pista al cuadro y a partir de entonces no sabíamos nada, ¿no? Hasta que en una colección particular del actual Marqués de Valdueza, del 12º Marqués de Valdueza, don Alonso Álvarez de Toledo, pues bueno, yo estaba dirigiendo la biografía de don Fadrique de Toledo, el general del episodio, ¿no?, de la fuerza hispano-portuguesa, y me dijo que tenía un cuadro en su casa que si podía servir, ¿no?, para
la biografía que estamos realizando. Claro, yo me quedé impresionado, ¿no? Como imagino que han quedado ustedes, ¿no? Cuando han visto el cuadro, ¿no? Evidentemente, claro que sirve, ¿no? Y a partir de aquí, pues, llevamos a cabo un proyecto de investigación multidisciplinar, porque, como han visto, tiene muchas dimensiones. El cuadro, desde el punto de vista del urbanismo de la ciudad, tenemos una experta en urbanismo, tenemos un experto en historia de América, como es José Manuel Santos, una experta en pintura, como es Berta Gasca, otro experto en historia del arte, como es José Manuel Santos, un experto en el propio Fadrique Álvarez de Toledo, porque escribió esta biografía sobre el gran Fadrique Álvarez de Toledo, cuya memoria, por ciertas circunstancias, pues no ha corrido la suerte historiográfica que han tenido otros grandes marinos, como por ejemplo Álvaro de Bazán, que estamos próximos a conmemorar el 400 aniversario de su nacimiento, ¿no? Y bueno, pues queríamos que lo primero fuera la investigación, ¿no? Hicimos esa investigación basándonos también en las primeras investigaciones que hizo José Manuel Santos, Irene Vicente y Enrique Rodríguez Moura sobre las relaciones de sucesos y el teatro, ¿no? El impacto cultural que tuvo, ¿no? Y bueno, pues esto nos ha servido, por supuesto, de mucho, y luego se hicieron distintas análisis técnicos de la empresa SGS y coordinados por Berta Gasca en la propia Casa del Marqués, y luego, como veremos, también en el propio Museo Naval, con distintas técnicas, ¿no? Aquí tenemos al propietario, Macre de Valdueza, con Berta Gasca también aquí presente. Y bueno, todo este análisis de la pintura lo teníamos que llevar a cabo, evidentemente, contrastándolo con el análisis de la documentación, de la documentación original sobre el acontecimiento, ¿no? Aquí tenemos, como saben ustedes, el Archivo General de Simancas, y en la sección de Guerra Antigua es donde estaba la documentación más importante sobre el acontecimiento. Bueno, una de las partes de la documentación más importante. Luego está también la parte de la Casa de Villafranca, que está en la Fundación Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, que también estuvimos ahí trabajando, precisamente con Berta y con Inés, que están aquí presentes también, ¿no? Y en Guerra Antigua, bueno, ahí yo les tengo que confesar que después de haber estudiado durante muchos años a la monarquía hispánica y el carácter global de la monarquía hispánica, de lo que supuso como imperio durante 3 siglos y como primera potencia mundial, después de haber estudiado esto, realmente yo percibí lo que pudo ser España en aquellos momentos, la idea de España, porque lógicamente políticamente no se corresponde con la actual España, pero sí la idea cultural de España, yo la percibí aquí, en estos papeles. Porque yo iba a ver la documentación de Guerra Antigua, bueno, es Guerra y Marina, el fondo se llama ahora Guerra y Marina, lo cambiaron de nombre hace poco. Yo esperaba ver la documentación, la noticia de la llegada de los holandeses a Madrid llega en julio de 1624. La habían tomado unos meses antes y llega en julio de 1624, y yo esperaba, voy a coger toda la documentación desde julio, agosto, septiembre, hasta que sale la Armada para Brasil, y voy a ver todo lo que se está diciendo, ¿no? Sobre Salvador de Bahía y esa noticia tan importante, ese zarpazo a la monarquía que habían dado los holandeses en 1624, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo esperaba que fuera un monotema, si todo de Brasil, ¿no? ¿Qué va? No ocupa ni el 20% de la documentación. ¿Por qué? Porque es que también está el norte de África, está Orán, está Bujía, está Túnez, está el estrecho de Gibraltar, está Flandes, es que está también el imperio de los Habsburgo en Alemania, en Austria, es que está Filipinas, es que está México, es que está Lima. Y dices, todo, es decir, 4 continentes, la información de 4 continentes concentrada en el Consejo de Guerra y despachando los miles y miles de documentos, por cierto, sin describir todavía y sin estar digitalizados, por supuesto, esto es una cuestión pendiente que se tiene y que se debe hacer cuanto antes, pero están ahí, todos mezclados, sin ningún orden, y de distintas partes del mundo. O sea, estás hablando de Filipinas y de repente encuentras documentos sobre México, y de repente encuentras uno sobre Flandes. Pero esto es realmente impresionante. ¿Cómo se pudieron manejar? ¿Cómo se pudo manejar primero la información, después la comunicación y la transmisión de hombres, de dineros, de bastimentos en espacios tan grandes, ¿no? Esto era realmente asombroso, ¿no? Bien, pues nosotros pues cotejamos la información. Detrás de esto les he dicho que les iba a hablar un poco de Olivares. Es que
Esto se dio en un momento que ahí los holandeses tuvieron mala suerte, ¿no? ¿Por qué mala suerte? Porque no, era un momento, en 1624, en que el conde-duque de Olivares, con ese plan reformista contra el gobierno corrupto anterior, contra el gobierno que había declinado, que había claudicado en la política exterior, con la tregua de 1609 a 1621, estaba, como diríamos hoy en día, venido arriba, ¿no? Está en una situación que le estaban saliendo bien las cosas, ¿no? A pesar de que había algún acontecimiento menor que, bueno, podía desdibujar esa fachada de un nuevo gobierno con mucha energía, como pudo ser el acontecimiento de Ormuz, pero era un gobierno nuevo, con mucha energía, con una imagen, porque esto hay que reconocérselo al conde duque, de hombre tremendamente trabajador, incansable, con una inteligencia extraordinaria, inteligencia y yo diría también listeza, no solo tenía inteligencia natural para resolver conflictos y capacidad para actuar con previsión, sino inteligencia para ser muy pillo y ver dónde estaba la mejor situación, el mejor momento para decir las cosas, ¿no? Y para, por supuesto, la primera conquista que hizo el conde duque, porque la primera conquista que hizo el conde duque fue la confianza del rey de España. Se ganó totalmente su confianza y a partir de ahí tenía mano libre para actuar, ¿no? Se dice, no se sabe si esto fue un mito urbano, pero se dice que en la propia habitación donde murió Felipe III, cuando ya estaba dando el último aliento, el rey, el conde duque Olivares, se dirigió especialmente al duque de Uceda, en aquellos momentos, el valido, ¿no?, que había sucedido al duque de Lerma, y le dijo, ahora todo es mío. Y el duque de Uceda le dijo, ¿todo? Dice, sí, realmente todo, ya todo estaba en mis manos, ¿no? Y efectivamente él, en esa época, en 1694, tenía muchas cosas por hacer, con mucha energía, la monarquía todavía no había tenido grandes derrotas, como luego las tendrá en la década de los años 40, y además había tenido años de tregua que, bueno, había podido no gastar demasiado en hombres y en dinero en esa tregua, aunque es una falsa tregua, porque también más allá del océano, más allá de lo que era Europa, las escaramuzas y los actos de pillaje y de guerra se seguían sucediendo entre Holanda y España, ¿no? Bueno, pues el conde duque, esta ocasión le vino bien. Le vino bien porque era un momento para, si el gobierno anterior de Felipe III había claudicado ante los herejes, ante aquellos que no reconocían la verdadera religión, el verdadero dogma del catolicismo, y contra los múltiples enemigos de la monarquía hispánica, pues era el momento de decir que aquí había una monarquía fuerte, una monarquía con ese adalid, ¿no?, del gobierno, que era el conde duque, también hay que decirlo, con una capacidad no solo de trabajo y no solo en la inteligencia, sino con una sensibilidad hacia la cultura realmente extraordinaria y, por lo tanto, sabedor de lo que implica tener una determinada imagen cultural, un determinado personaje político, ¿no? Bien, pues era el momento también de demostrar que la monarquía hispánica debía constituirse sobre una base mucho más sólida de la que hasta entonces tenían. Hasta entonces los reinos se habían ido ensamblando dentro de la monarquía, respetando sus fueros, sus tradiciones, sus leyes, sus lenguas, sus monedas, y respetando los cargos de los distintos reinos. Y esto no concordaba demasiado con un gobierno más absolutista. Él era un personaje muy convencido de la necesidad de actuar desde arriba. Es decir, son los gobernantes los que tienen que tomar las decisiones y son los más capaces los que tienen que... Y yo soy el más capaz de los que está aquí, por lo tanto las decisiones tienen que pasar por mí. Estaba absolutamente convencido de eso, ¿no? Entonces la descentralización que caracterizaba esa monarquía compleja de los Austrias no le venía demasiado bien, ese planteamiento que era más del siglo XVIII, del despotismo ilustrado del siglo XVIII, que no de principios del siglo XVII, ¿no? Y entonces tenía esa idea, todos los reinos se tienen que gobernar como Castilla. Castilla era un remanso de paz desde la Guerra de las Comunidades, que es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España, ¿no? Y el rey gobernaba con mucha tranquilidad, no tenía oposición en las Cortes, todo era mucho más fácil, ¿no? En la Corona de Aragón todo eran problemas, en Milán, en Nápoles, luego en Portugal, en las Cortes de Tomar, se pidieron una serie de exigencias para que el rey de España se hiciera cargo de la soberanía portuguesa, ¿no? Castilla era mucho más fácil de gobernar desde esta perspectiva. Me dijo en cierta ocasión John Eliot, ¿quién sabe si ese pensamiento es moderno o es antiguo?
desde nuestro punto de vista, es antiguo porque es el absolutismo, ¿no?, en una sociedad democrática como la nuestra. Pero en aquel contexto histórico el absolutismo era lo moderno, ¿no? porque el otro era la descentralización, los fueros, porque claro, que no se olvide nadie, como presenta determinada historiografía nacionalista, los que no querían el absolutismo no es que quisieran el gobierno del pueblo, lo que querían era el gobierno de la oligarquía. Es decir, de los hombres pudientes que están en los lugares de privilegio económicos y sociales. No querían, no se puede hablar de democracia en el siglo XVII, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, lo contrario a la oligarquía, en el absolutismo en el siglo XVII, no era la democracia, era la oligarquía. Y claro, ¿qué es moderno en esa época? ¿El absolutismo o la oligarquía? Depende, depende de cómo se viene. Esto es más complejo. Bien, y les traigo esta imagen, que es un cuadro propiedad, es un grabado propiedad del Museo Naval, que está en la exposición, que se ha hablado y que luego les hablaré más, que es un cuadro sobre un retrato de Velázquez, ¿no?, maravilloso, ¿no?, que pinta como nadie. Dicen que he mencionado a John Eliot antes, y John Eliot dice que estudió tanto al conde duque que, bueno, sobre todo hipnotizado por el cuadro que todos conocemos, ¿no?, del conde duque a caballo, ¿no?, pintado por Velázquez, ¿no? Esa mirada es absolutamente tremenda. Y entonces, pues, el conde duque de Olivares quería que todo se hiciera, como he dicho antes, los reinos integrantes de la monarquía que fueran como Castilla, ¿no? Y era una especie como de anteproyecto de lo que luego sería su proyecto de la unión de armas, que todos colaboraran con la monarquía, como estaba colaborando Castilla, que era la que aportaba más dinero, la que aportaba más hombres, la que siempre respondía, ¿no? Bien, la noticia llega a Madrid, y rápidamente lo primero que se hace en el Consejo de Guerra, que la documentación que se ha manejado en Guerra y Marina es precisamente la de las consultas del Consejo de Guerra. Hay una reunión de los consejeros de guerra, que son los expertos en política internacional y los expertos en el ejército y en la marina. ¿Qué hacer? ¿Qué respuesta dar? ¿Qué respuesta dar a este zarpazo que ha tenido el imperio, ¿no? Y hay varias posiciones, ¿no?, con respecto a esto. No es tan fácil la respuesta que se tiene que dar, ¿no? No es tan fácil. Por ejemplo, aquí tenemos la posición de Antonio de Sotomayor, que es, esto es muy interesante, es el padre confesor del rey, y está en el Consejo de Guerra, ¿no?, para que vean ustedes la importancia que tiene el catolicismo para ponerle con los expertos, con los maestros de campo, con los embajadores, y está el padre confesor, Antonio Sotomayor. Y su posición, ahí la he puesto en rojo: Su Majestad mandó pocos días de prevenir una armada para socorrer los 4 puertos de Dunkerque. Es decir, tenemos problemas en los Países Bajos. Ha venido esto, pero tenemos primero que solucionar los problemas de Dunkerque. Y ya se ha dicho que se va a hacer una armada. Y entonces, abajo dice, y suplica a Su Majestad que se haga eso y que nos olvidemos de Brasil. Porque, y las razones que da son interesantísimas. Entonces, porque si los holandeses tuviesen socorro antes que llegase la armada de Su Majestad, podría ser, sí, que los holandeses ayudaran a los que habían conquistado la plaza. Y podría ser que la jornada no sea de efecto. Es decir, vamos a preparar todo, vamos a gastar mucho dinero, vamos a mandar hombres allí y resulta que ellos ya les han ayudado y ya no vale para nada, ¿no? Pero fíjense lo que dice luego, ¿no? Y también debe Su Majestad prevenir de eficaz remedio en que haya una armada suficiente para asegurar la plata que viene de las Indias, porque es muy posible que los holandeses tengan prevenidos los 2 lances de acometer la plata y entrar en la bahía. Es decir, cuidado, que es que está en juego ni más ni menos que la plata de Potosí, que son, como decía Carlos V, los nervios de la guerra, los dineros. Cuidado, que está en juego esto. Si nos vamos a ir a Bahía, pues puede ser que ataquen la flota y entonces nos quedamos sin plata. Y esto ya es grave, ¿no? Luego también hay otra posición, como por ejemplo la de Marqués de Caracena, ¿no? El Marqués de Caracena tenía, digamos, otra opción de lo que diríamos hoy en día perfil bajo. Es
Y bueno, vamos a mandar ahí algo porque algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Y entonces dice que lo más importante era, textualmente, asegurar la plata. Ocasión que tenía como precisa y necesario, pues si esto falta, no se podría acudir a las que se fuesen ofreciendo. Es decir, si no viene la plata, ya no podemos ir a ningún sitio. Y entonces lo que hace es que vayan 3.000 soldados, y cuyo objetivo sea asegurar la plata, y olvidémonos de todo lo demás. Porque sin la plata no hay nada. Bueno, luego hay otra posición que es la que realmente va a prevalecer, que es la del conde de Gondomar. El conde de Gondomar era muy respetado, va a morir, era ya anciano, morirá pocos meses más tarde. Había sido embajador en Inglaterra, con todo lo que suponía ser embajador en Inglaterra a principios del siglo XVII, ¿no? Y dice algo que es realmente importantísimo y que luego van a tomar los cronistas de la jornada del Brasil. Dice, él no tiene perfil bajo, él tiene perfil alto, todo lo alto que se pueda, y dice: Su Majestad tiene tantas tierras y plazas a la marina que es imposible conservarlas todas si no es con la reputación, ni tener en cada una lo que es menester para su defensa. Y que esta conservación de reputación ha de consistir en que sepan los enemigos de Su Majestad que a cualquier parte que fueran, no han de poder conservarse en ella, porque las fuerzas de Su Majestad los han de ir a echar y desalojar de cualquier sitio que estén. Y así por esto, como por la conveniencia particular del mismo caso de la toma de la bahía que han hecho los holandeses en el Brasil, que si se conservasen en ella, sería quitar juntamente con aquel reino las Indias a Su Majestad y el comercio y navegación de ellas con España. Le parece ocasión digna de poner en su remedio toda la fuerza posible y con suma brevedad, y aunque quede, fíjense, y aunque quede descubierto y aventurado todo lo demás, porque enviando socorro que no sea de esta calidad, añadirá pérdida a todo. Es decir, como diríamos hoy en día, hay que ir con todo a Brasil. De ahí nace y el concepto se lo debemos a Juan José Manuel Santos, que me parece extraordinario, esa sobreactuación de la monarquía hispánica, de mandar la mayor flota de guerra para una ciudad que apenas tenía 4.000 habitantes, a cruzar el Atlántico con lo que eso suponía, con más de 12.500 hombres. Nos reímos, José Manuel, porque lo hemos dicho ya en tantos sitios, lo de más de 12.500 hombres, que no es cualquier cosa. Cada marino que se embarcaba para cruzar el Atlántico hacía antes testamento, porque las posibilidades de morir eran de un 10% en un naufragio cruzando el océano, lo cual no era cualquier cosa. Ahora comprenden ustedes por qué les digo que esta es una versión, la del cuadro, histórica y verdadera, porque ahí está el protagonismo de esos hombres que cruzaron el Atlántico. Hombre, no hemos contado si están los 12.500 hombres. Puede que estén, algún día a lo mejor los contamos, pero desde luego sí están los 52 navíos bien artillados, los 52 galeones están en el cuadro, ¿no? Claro, y esto había que hacerlo con mucha presteza, porque en la sorpresa de ver la armada hispano-portuguesa allí estaba buena parte de la victoria. Y esa idea de la reputación ya es constante. El propio Lope de Vega, después del acontecimiento, cuando escribe su Brasil restituido, en la primera, no he puesto el título ahí, esto es Lope de Vega, el Brasil restituido en 1625, incluso antes, poco antes de que llegue la armada victoriosa de Salvador de Bahía, escribe de un personaje del hijo del holandés que rinde la plaza. Dice: no rendirse es desvarío, por más que se contradiga, que el que más razones diga, aún no debe de saber el peligro que es tener a España por enemiga. Esta era la idea. Dice: los enemigos de España tienen que saber a lo que se están enfrentando. Por eso hay que ir allí rápido
y aunque quede aventurado todo lo demás, ¿no? Esto más tarde lo tomará el propio Tamayo de Vargas, el cronista oficial, en su restauración de la ciudad de Baida, en 1628, que dice, y en suceso de tanto cuidado y que habría de asistir la observación de todo el mundo, es decir, todo el mundo está expectante a la respuesta que va a dar España, no era razón que se pusiese a riesgo el crédito de España. Es por esto que la exposición que se ha mencionado y de la que voy a hablar yo un poco más adelante, se titula Annus Mirabilis, Bahía 1625, el crédito de España. No era razón que se pusiese a riesgo este crédito de España, pues en ningún caso podía empeñar su poder que en este. Y así se mandó que para la provisión fácil del dinero, bueno, eso no era tan fácil, el dinero nunca es fácil que se vaya ordenando y se vaya gestionando, que era inexcusable se juntasen con el marqués de Montesclaros, presidente de Hacienda, el que tenía los dineros, Juan de Pedroso del Consejo de Guerra y sus secretarios, y lo demás a don Fadrique, y que don Fadrique no dejase de ir prevenido para todos trances. O sea, hay que ir con todo y prevenido para todo, y don Fadrique sería el general, sería el que mandara las tropas. Don Fadrique es muy interesante, porque desde el primer momento le cae este encargo histórico, sabe de la importancia que tiene, y dice que hace falta, que cualquier ayuda es poco, ¿no? Y dice, en navíos, en gente, artillería, municiones y bastimentos, lo que pareciere ser menester, la real mano de vuestra majestad no se debe acortar, y añadiéndose se hará la cuenta cabal, siendo cierto que nunca sobra. Es decir, que se dé todo el dinero que se pueda para Brasil, porque es que nunca va a sobrar, ¿no? Y luego es muy interesante desde el punto de vista táctico, ¿no? Desde el punto de vista qué estrategia seguir y cómo aplicarlo en la táctica que se llega, ¿no? Aquí hay un problema de que tiene que ser una operación que tiene dos dimensiones. Es una operación naval, hay que ir allí, luego hay que asediar la ciudad por mar, hay que enfrentarse a los navíos holandeses, pero también hay que tener una operación de tierra. Y la gente de mar no tiene por qué saber combatir en tierra, ni la gente de tierra no tiene por qué saber combatir en mar. Son dos armas diferentes, ¿no? Como bien saben los marinos, ¿no? Aquí presentes, ¿no? Y claro, y luego hay una mezcla de soldados que son experimentados, pláticos, y dice un soldado plático y un soldado experimentado, y luego hay soldados que no son tan experimentados. En la guerra, el tener experiencia de combate es fundamental, es fundamental. Es como la noche y el día, el soldado que no ha tenido su bautismo de fuego al que lo ha tenido. Puede decir Napoleón, la psicología en el combate es como de 3-1 con respecto a todos los demás elementos de la táctica. Es decir, el que ha estado ya en combate no tiene nada que ver con el que no ha estado, ¿no? Entonces los soldados pláticos tienen una ventaja enorme contra los soldados bisoños. La palabra bisoñez, una palabra preciosa del español, se utilizaba en aquel entonces para los soldados novatos. Eran bisoños, ¿no? Y entonces, dice, y siendo tan pláticos en fortificar y defender los holandeses, se considere la que será menester para la empresa, suponiéndose que habiéndose de pelear en la mar antes de echar a la gente por tierra, como ha de ser por fuerza, y teniendo victoria, ha de ser a costa de mucha de ella. Es decir, vamos a contar con que ya en la mar ya va a haber muertos. Y ya hay que contar con esto. Y luego dice después, y se ha de llevar resguardo de la que ha de enfermar y quedar en los navíos de guardia. Es decir, es que además tenemos que contar con los que van a estar malos, que van a estar muchos. No es cualquier cosa atravesar el océano en aquellos cascarones, ¿no? Y además hay que estar de guardia, porque si se va a tierra hay que estar de guardia en los barcos, ¿no? Y dice, y más no siendo la gente de la armada plática en tierra, es decir, no siendo experimentada en tierra. A ver, 630 italianos bisoños, que son novatos. Aquí no hay ningún portugués, ¿no? ¿No? Y dice, y que la infantería de Portugal será como suele. Es decir, los está poniendo guapos a los portugueses, ¿no? Y así juzgo por necesario sacarlas de las fuerzas de África y meter otras tantas de la bisoña. ¿Cuál es su plan? Es decir, vamos a sacar a los soldados pláticos, a los experimentados, de las fuerzas que hay en el norte de África y nos lo vamos a llevar a Brasil.
y a los novatos que se vayan reclutando los vamos a llevar al norte de África. ¿Por qué? Pues es que ya se lo había dicho Gondomar antes. Decía, y con excusar, es decir, si llevamos soldados bisoños a defender murallas, va a ser muy fácil, porque no es lo mismo defender murallas que combatir, porque defender murallas es mucho más fácil. Y dice, y que con excusar el hacer salidas, es decir, que no salgan de las murallas hasta que los soldados estén ahí me he perdido, estén para la... Ahí va, perdón. Bueno, que estén para no se conocen la falta. Es decir, ya no me acuerdo lo que pone ahí. Ah, pláticos, hombre, claro. Y que con excusar el hacer salidas hasta que los soldados estén pláticos, es decir, hasta que estén experimentados, con no salir, que se queden en las murallas, vale. Dice, no se conocerá la falta, no nos vamos a dar cuenta si no hacen las salidas, ¿no? Dice, y luego dice, pues su majestad lo que le importa es que se guarden sus fortificaciones. Es lo que más importa. En el norte de África no tenemos que hacer más, nada más que guardar las fortificaciones. Dice, para que sea gente lucida la que saliere de estos presidios, mande vuestra majestad advertir que de todas las compañías se ha de escoger este número, excluyendo, fíjense, los que se excluyen para combatir, casados y hombres de 30 años arriba. Más de 30 años no me sirven. ¿Cómo estaríamos algunos ya? Más de 30 años no sirven. Y de 18 abajo. O sea, entre 18 y 30 y que no sean casados. Estos me valen. Que se lleven a Brasil. Y los demás que se pongan a defender, que es lo que había dicho precisamente Gondomar, que se saquen 400 o 500 soldados de los presidios de África, metiendo otros tantos bisoños de las compañías que se levantan y que se hallaren más cercanas, que se hallaren más cercanas a la marina. Es decir, de las compañías que se recluten, que están más cercanas a las costas, que se recluten, que sean bisoños y que se lleven al norte de África. Y los experimentados que se lleven a Brasil. Bueno, a partir de aquí, esto también, la ocasión de la Jornada de Brasil es una oportunidad. Es una oportunidad para muchos. Había habido años de tregua, muchos, hay que tener en cuenta que los soldados de entonces no eran como los de ahora. O sea, entonces eran sobre todo aventureros. O sea, decían los sargentos reclutadores, deja que el rey te remunere y verás mundo. Es toda una aventura, ¿no? Y el pobrecillo que no había visto más allá de 2 leguas de su pueblo y no conocía nada del mundo, y que estaba con una vida determinista, ¿no? La siembra y la recolecta y tal, voy a cambiar de vida, ¿no? Y sobre todo si habían dejado alguna chica embarazada, voy a cambiar de vida, ¿no? Y entonces les ponían 2 meses de sueldo encima de la mesa y el rey te remunera, ¿verdad? Lo que no sabían es que esa paga ya no la volverían a ver hasta 7 meses más tarde, por lo menos, ¿no? Y entonces se enrolaban, ¿no? Se enrolaban. Pero luego había gente que lo que quería eran, dentro de esos aventureros, tener un sobresueldo. Tener un sobresueldo, pero no solo por ganar más dinero, sino por tener una distinción. Todo en el antiguo régimen es una cuestión de jerarquía, de distinción, ¿no? Y entre muchos ofrecimientos que hay para ir a la Jornada del Brasil y tener esa distinción, para ser soldado de ventaja y que les den un sobresueldo, hay muchísimos para ganar un hábito de las órdenes militares, para hacerse noble, para poder vender bienes vinculados al mayorazgo con facultad real, para todo tipo de pretensiones. Aquí les traigo una que está precisamente en la exposición, un documento original del archivo de Simancas, de un soldado que, fíjense lo que pide, ¿no? Dice el Consejo de Guerra, refiere don Luis Contino, hijo del conde de Redondo, en un memorial que ha presentado, que a 14 años que se le quitó el fuero de Hidalgo por haberse casado contra la voluntad de su padre. Es decir, el padre le había quitado la condición de Hidalgo porque se ha casado sin su permiso. Eso no se podía hacer, era ilegal. Pero el padre, como estamos en una sociedad absolutamente patriarcal, el padre es el que manda. Y el hijo no se va a poner a buscar en los libros si eso se puede hacer o no se puede hacer. Ahora te quedas tú sin ser noble, ¿no? Y luego dice,
y que sirve en la Armada desde el año 618, habiéndose hallado en las ocasiones que se han ofrecido, en cuya consideración que va continuando lo del servicio en esta jornada del Brasil, suplica a vuestra majestad le haga merced de que se le restituya su fuero desde el día que se le quitó y que pueda gozar su encomienda. Es decir, mi padre me ha quitado por haberme casado sin su permiso ser noble, pues yo me voy a Brasil y que me haga noble el rey y ya, a partir de entonces yo puedo seguir siendo noble, ¿no? Y luego, bueno, pues empieza la logística, empieza no solo el reclutamiento, ahora veremos un poco más del reclutamiento, empieza la logística de la Armada. O sea, es decir, reunir 52 galeones es que no es cualquier cosa, tienen que reunir varias armadas, no solo una. Está la Armada del Mar Océano, que es la más potente de la monarquía, está la Armada de Gibraltar, está la Armada de Portugal, están distintas fuerzas, lo mismo que la infantería. Está el tercio de napolitanos, está el tercio de distintas capitanes, de distintos maestres de campos de la monarquía, ¿no? Y de todos esos preparativos que se hacen en Lisboa, las fuerzas portuguesas, en Cádiz, las fuerzas dirigidas por don Fadrique, pues también hay otro documento que está en el Museo Naval que es muy interesante, firmado por el propio don Fadrique de Toledo, ahí tiene su firma hológrafa, firmado por él, una cosa muy interesante que dice mucho de su personalidad, ¿eh? Una personalidad que sabe del mérito que tiene, de las cosas que ha conseguido, y que puede hablar alto dentro de la corte. Pero hablar alto dentro de la corte, si no está el conde duque, vale, y si no te metes con el duque, vale. Pero si no es así, las cosas podían tener, como tuvieron, su problema, ¿no? Aquí tenemos esta carta de 12 de agosto de 1794, de que dice, dirigiéndose al rey, dice, desde postrero de mayo, que volví al puerto hasta 10 de agosto, han pasado casi 2 meses y medio. Si este tiempo se hubiera aprovechado y venido el dinero y las órdenes desde el principio, descansadamente se hubiese mandado las carenas, se hubiesen hecho las carenas y embarcado el bastimento, y pudieran estar ya los navíos navegando. Es decir, le está echando la bronca al rey, Fadrique de Toledo, un carácter, yo lo he llamado, si me permite la expresión, coloquialmente un poco tocanarices, ¿no? Porque le está tocando las narices al rey, le está diciendo, es que teníais que haberme hecho caso a mí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, esto lo comenté el otro día delante del marqués de Valdueza, y como es ascendiente suyo, no le siento demasiado bien, pero bueno. Bueno, a partir de ahí, bueno, hubo todo tipo de reclutamiento que era muy complicado, porque el reclutamiento para estas ventajas de hacerse noble o de tener ventaja, etcétera, bueno, eso no era demasiado complicado, ¿no? Porque era un modo de vida, ¿no? De muchos aventureros soldados, ¿no? Pero más allá de los navíos eran complicadas la guerra moderna, es decir, los técnicos, los ingenieros, para las fortificaciones, porque no solo había que prever a las fortificaciones que te ibas a enfrentar, sino que además los propios, como vamos a ver en el cuadro, las fuerzas propias sitiadoras tenían que tener una disposición de fortificación para poder combatir bien la plaza, ¿no? Aquí tenemos en el cuadro una representación del ingeniero mayor Juan de Oviedo que cae en la plaza, y lo descubrimos por la orden de Montesa que tiene en el pecho. Es una representación menos conocida de la otra, que es con un borde negro, pero que también es de la orden de Montesa, y es Juan de Oviedo, ingeniero mayor. Es un homenaje en el cuadro a la guerra moderna, al de ingeniero. Pero también se necesitaban minadores, se necesitaban artilleros, se necesitaban barreneros, y no los encontraban. Y es muy interesante porque el veedor de la Armada, en Dubio Calderón, es muy interesante porque llega a decir que necesitando este tipo de personal, ¿no? Decía que se buscaran en Madrid, con unos argumentos en nuestros ojos un poco discutibles, ¿no? Porque dice textualmente que se busquen en Madrid porque es gente pobre y que dándoles recompensa de su trabajo holgarán de venir. Es decir, déjense de venir aquí, vaya a los sitios donde se están muriendo de hambre y ya verán cómo se están muriendo, ya verán cómo se vienen a la Armada, ¿no? Bien, luego en el reclutamiento hay algo muy interesante, en la monarquía hispánica, esto se sabe poco y debería saberse.
La monarquía hispánica fue pionera en lo que hoy llamaríamos la asistencia social de los soldados. Es decir, tener en cuenta no solo la propia vida, los propios sueldos de los soldados, sino de sus propios familiares. Había que velar por sus familias. Esto es algo que en otras monarquías esto era ciencia ficción, ¿no? Fueron los primeros, por ejemplo, en crear hospitales de campaña. En la Armada contra Inglaterra, una parte muy importante del presupuesto de la mal llamada Armada Invencible en 1588 era para los hospitales militares, para que tuvieran los soldados la máxima atención, ¿no? Esto lo estudió muy bien Gracia Rivas, ¿no? Manuel Gracia Rivas, la sanidad en la jornada de Inglaterra. Y en este contexto, el 9 de noviembre, les traigo una carta de Felipe II, perdón, de Felipe IV, que hacía referencia a una ley de Felipe II de 1594, ¿no? Que había que cuidar no solo a los soldados, sino a las propias familias de los soldados, porque decía que no tengo aquí el texto, pensaba que lo tenía, no, sí, es que lo tengo aquí. Tomás Dudio Calderón dice: mucho importa dar satisfacción a esta gente para que vaya contenta y consolada de dejar remedio a sus mujeres, que así valen 1 por 10 y se aseguran aún los buenos efectos. Y si los soldados saben que sus mujeres en sus hogares están asistidas también por la monarquía, los soldados van a combatir mejor. Esto en otros países es ciencia ficción. O sea, porque ¿para qué gastar ese dinero? Que sirvan los soldados, ¿no? Y de lo demás no puede resultar cosa buena, porque esta gente no aspira ni pretende más que el sudor de sus rostros, pues sin este no pueden pasar. Es decir, que les den el dinero a ellos y que se preocupen por su familia, y entonces las cosas cambiarán, ¿no? Bueno, a partir de ahí, de todos estos preparativos, ¿no? De toda esta logística muy compleja, al final consiguió la Armada salir desde Cádiz, la Armada portuguesa sale desde Lisboa, se juntan en Cabo Verde y llegan a la Bahía de Todos los Santos, ¿no? Y en Valencia y Guzmán, un soldado particular que participa, es decir, de ventaja, que participa en la jornada, lo expresa así: entró la Armada dentro de la bahía adornada de sus estandartes, flámulas y gallardetes, y la Real y Almiranta Real y Capitana de Portugal con estandartes reales de Damasco, de la advocación arriba dicha, ocupando todo el distrito de la bahía en forma de media luna, puestos en batalla que fueron menester todos los navíos que venían en la Armada para sitiarla por su anchura y grandeza de 7 leguas. 7 leguas son aproximadamente 34 kilómetros. Ahí los tienen. La forma de media luna, todos los navíos de la Armada ocupando 34 kilómetros y asediando la ciudad, ¿no? La cronología es impresionante de la recuperación de Bahía. Fíjense, el 14 de enero sale de Cádiz la Armada española. El 11 de febrero salen las dos armadas, la española y la portuguesa, de Cabo Verde, lo tienen ahí en rojo. El 29 de marzo llega la flota a la Bahía de Todos los Santos. A partir de ahí se llevan a cabo las operaciones de combate que ahora vamos a ver en el cuadro. Y la capitulación se firma el 30 de abril de 1625, algo absolutamente increíble para la época, porque esa plaza estaba defendida por una fortificación moderna, por la Escuela Italiana de Fortificación, por la traza italiana, fortificación abaluartada, con bastiones muy poderosos que permitían el fuego de flanqueo y que se necesitaban varios meses e incluso años para conseguir ganar una plaza, y no se ganaba por artillería o por tomar al asalto, se ganaba normalmente por hambre. Sin embargo, aquí se gana en un mes. Una velocidad vertiginosa, que es lo que hace que Lope de Vega, ahora sí lo he puesto, en el Brasil restituido, en la jornada segunda, el personaje herejía de la comedia dice: ¿quién les dio tan breve traza por la tierra y por el mar? ¿De cómo es posible que hayan llegado tan rápido aquí? Tal armada de guerra, ¿no? Bueno, a partir de aquí, en el cuadro vemos cosas realmente impresionantes. Ahora estos eran los retos, ¿no? Es decir, los objetivos que se tenían, ¿no? Y los retos que se pusieron. A partir de aquí vamos a hablar de las realidades, de lo que realmente se llevó a cabo. Estas realidades que están expresadas magníficamente en el cuadro.
Este cuadro es la mejor representación que tenemos, yo llevo meses buscando algo parecido y no lo encuentro, de una operación anfibia en el siglo XVII. No hay una representación así en el mundo. Lo más parecido es la sala de batallas del Escorial, con el desembarco en la isla Terceira en 1583 de las fuerzas de Álvaro de Bazán. Aquí tenemos una representación de este desembarco. Pero fíjense, más allá de las fuerzas que están de los escuadrones, de las fuerzas que están en tierra, las que están en mar son galeras y luego, como se decía en la época, lanchas chatas, que son esas barcas, esas barcazas, se llaman chatas porque no tienen quilla, para que evidentemente puedan avanzar por aguas someras y lleguen a la playa. Y fíjense, para empezar, la representación es un poco surrealista, porque no se ve una playa de desembarco con la que poder desembarcar la cantidad de fuerzas que van en las lanchas, ¿no? Y luego, además, lo que tenemos sí son las picas, un poco surrealistas, porque las picas están dispuestas como están dispuestas los escuadrones dentro de las fuerzas de tierra. Ven que las fuerzas de tierra están los arcabuceros que están en los flancos y en el centro está el escuadrón de la fuerza de picas, ¿no? Que era un arma fundamental en la época, ¿no? El cuadro de las lanzas es mal llamado cuadro de las lanzas. En realidad, lo que está representado en el cuadro de lanzas son picas, no son lanzas, ¿no? Bien, aquí tenemos las picas, pero ven ustedes que están como en forma de cuadrado. No se llevaban así, era ilógico, porque el asiento de la embarcación subiría con ello. El asiento es el equilibrio que tiene la embarcación, ¿no? Y luego, además, no se ve nada más que los soldados en las barcas, no se ve nada más. Miren ustedes lo que tenemos en el cuadro. Lo que tenemos en el cuadro es toda una secuencia de cómo se llevaba a cabo el desembarco, ¿no? Vemos las embarcaciones abarloadas junto a los galeones para embarcar en las lanchas desde los galeones. Luego vemos cómo se van... esta es la parte que está peor conservada. Es un cuadro que ya estaba muy bien conservado, pero para la exposición del Museo Naval se ha hecho una restauración magnífica y este deterioro ya está corregido. Pero me ha parecido que para esta intervención poner lo que realmente ha llegado hasta nosotros desde el siglo XVII, ¿no? Porque fíjense, están las banderas y están las picas y las medias picas y las alabardas, las municiones puestas de una manera mucho más lógica, para guardar el asiento, para que no sea un asiento ni positivo ni negativo, que sea un asiento normal de la embarcación y vaya navegando lo más correctamente posible hasta la playa. Y si ven en la playa, se ven cómo les ayudan a bajar desde la embarcación. Mírenlo, de una forma, cómo van poco a poco, cómo se les va ayudando, uno por uno van bajando y están las armas dispuestas, pero también se ve cómo van bajando por los costados del barco, cómo van bajando y van entrando en las lanchas. Esto no lo tenemos en ningún sitio. Aquí otro ejemplo, ¿no?, de cómo en las lanchas van y cómo se van aproximando. Fíjense, más ejemplos. Aquí tenemos en la otra playa, porque son dos playas en las que se hacen desembarco, Agua de Meninos, que es la que acabamos de ver, y la playa de San Antonio. Y aquí lo tenemos también. Tenemos cómo van las barcas, cómo están bien dispuestas, con las armas que pesan por un lado de arcabucería y mosquetería, y luego las picas, y luego tenemos hasta los cañones, sin cureñas, no tienen las ruedas, no tienen el soporte de los cañones, pero están ahí. ¿Y cómo se van los cañones? ¿Ven? ¿Cómo los van llevando en la playa? No tenemos nada igual. Y mírenlo. Bueno, pues esto es algo realmente impresionante, que nos lo da el cuadro de cómo se llevó a cabo esta compleja operación de desembarco. Luego, además, tenemos en el cuadro lo que yo les decía de la fortificación moderna, fortificación italiana, de la escuadra italiana, con estos baluartes, con estos bastiones que pueden disparar en varias direcciones, con lo cual es muy complicado. Y entonces esto hay que responderlo con la munición, con la artillería que habían llevado los propios sitiadores, ¿no? Fíjense, esto es una parte que está asediando la ciudad y está combatiendo. Como decía Valencia y Guzmán, pareciera que se quería ganar la plaza a fuerza de artillería. El objetivo no era eso, era que se ganara por hambre, porque era muy difícil ganarla con esos muros por artillería, pero aún así vemos como en 1185 piezas de artillería cruzaron el océano para llegar aquí. Y aquí están expresadas en el cuadro. Bueno, por lo demás está expresado también, son múltiples detalles, ya es muy tarde, no les voy a aburrir más. Aquí tenemos al propio don Fadrique de Toledo, que es muy interesante, y eso lo descubrimos también investigando minuciosamente el cuadro.
todos los oficiales, todos los grandes personajes del séquito de don Fadrique tienen cuello a la valona. El cuello a la valona es el cuello liso que tiene el propio Felipe IV en este retrato magnífico de Rubens, que está también en la exposición. Retrato de Rubens, que es una pieza magnífica que nos la prestó la Fundación Casa de Alba por la exposición, ese cuadro liso. ¿Por qué? Porque dentro de su programa reformista Olivares había mandado que la nobleza no tuviera tanta distinción, tanta ostentación. Y esos cuellos almidonados, esos cuellos, como el retrato famoso de Jáuregui y de Cervantes, ¿no? Esos cuellos debían desaparecer porque eran muy caros. Tenían que ser mucho más simples. Y si se dan en cuenta, en el séquito de don Fadrique, vemos que todos son cuellos de ese tipo que manda el conde duque, que lo había mandado en su junta de reformación de 1794, un año antes. Pero tenemos al propio don Fadrique que dice, no, yo tengo el cuello que es el cuello caro, porque yo soy Fadrique Alba de Toledo. Bien, es verdad que había una excepción que era para los altos mantos militares y que se lo podían permitir, pero no se atrevía nadie con el conde duque a saltarse la norma de los cuellos, pero ahí está don Fadrique de Toledo. Bueno, a partir de aquí publicamos este libro. Ya les he dicho que la primera fase de todo este proyecto ha sido la investigación, historia sobre el lienzo. Aquí tenemos a varios de los autores. Y luego, bueno, estuvimos en Bahía. Hay que reconocer que la Armada, que ha sido muy sensible desde el primer momento a este tema, pues, y la Armada brasileña también, tengo que decir que de los brasileños, los que más han colaborado con todo este proyecto es la Armada brasileña, y una copia de este cuadro se mandó a Brasil cuando el Juan Sebastián Elcano, con la princesa Leonora a bordo, hizo la primera escala en Salvador de Bahía para conmemorar los 400 años del acontecimiento de la recuperación de Bahía, ¿no? Aquí tenemos una imagen de esto y tenemos la imagen de la exposición que está abierta todavía si no la han visto tienen oportunidad, hasta el 27 de julio, Annus Mirabilis. Aquí está Inés Abril, que junto a Berta Gasca y yo mismo pues hemos comisariado la exposición, que ya les digo que como no podía ser de otra manera, que les animó a que vayan a ella, que fue inaugurada por el rey de España. Aquí tuvimos la ocasión de explicar al rey, que se quedó impresionado, ¿no?, con el cuadro, como no podía ser menos. Él ya había mostrado cierta sensibilidad cuando yo, meses antes, en el Palacio del Pardo, le dije, tenemos un cuadro espectacular, majestad, que tiene los 52 galeones. Dice, ¿están representados los 52? Digo, sí, están representados, aunque no lo crea. Dice, es increíble. Bueno, pues efectivamente se lo pudimos dar. Y bueno, lo último que se ha hecho es un documental, una película documental que se va a estrenar en los cines de toda España en septiembre, que se titula Bahía 1625, Historia sobre el lienzo. Y aquí tenemos el tráiler del documental, que son 4 minutos, que les invito a verlo, porque si mis palabras no han sido suficientes para animarles a que sigan sobre este tema, pues aquí lo tienen. Ahora aparece. Perdón, muy importante. Es que aquí tenemos también a Antonio Pérez Molero, que es el director de esta obra de arte, que es la película de Bahía 1625. Me quedé tan impresionado. Me llamaron mucho la atención las dimensiones. No había visto nada parecido. Un libro de historia abierto con ese detalle era algo realmente fantástico. Yo lo estudiaría como un texto, porque tiene muchas historias dentro. Es un cuadro que resulta casi hipnótico. A conquista da Bahia pelos holandeses provocou uma grande comoção. La ciudad de Salvador de Bahía la conquista la VIC, la Compañía de Indias Occidentales, con un sentido mucho más político de lo que podemos imaginarnos. A great master plan on how to immediately turn the tables on the Habsburg monarchy in the Americas. Estaba en juego la propia reputación de España como primera potencia mundial, como superimperio dentro del organigrama, ¿no?, de las relaciones internacionales en aquella época. Y a partir de ahí había que actuar. La primera gran epopeya, gran obra de arte que tiene como sujeto protagonista a Brasil. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.
Creo que hay un turno de preguntas, si tienen alguna inquietud, algún escrúpulo, algo que no les deje dormir esta noche. Y si no preguntan, pues... ¿Cómo? Ah, no. Estamos en familia. Pues adelante. Abre el fuego, Julio, abre el fuego. No. Venga, ¿no hay preguntas? Sí. Hola, buenas. Enhorabuena por la exposición. Gracias. Me gustaría saber si se sabe qué porcentaje de portugueses y españoles había en la expedición. Bueno, más o menos, el que sabe más de esto es José Manuel Santos, ¿no? Porque conoce mucho más las fuerzas portuguesas de las que conoce. Pero sí, 4.500 hombres, son 12.500 hombres en total, 4.500 holandeses, a la proporción. Perdón, holandeses. Holandeses es muy curioso, porque los holandeses también participaron a favor de la monarquía hispánica, porque también está en el Museo Naval un documento de varios proveedores holandeses que, con tal de hacer negocio, vendieron clandestinamente jarcias y todo tipo de bastimentos, pasando por Suecia sin que se enterara Holanda, a la monarquía hispánica. O sea que holandeses también participaron. Sí. A propósito del comentario sobre la infantería portuguesa, tú como especialista en tema militar has indagado un poco a qué se podían referir, digo, por una época... Bueno, sí, vamos a ver. Los soldados españoles tenían fama de ser los más valientes, ¿no? El propio Jeffrey Parker, un gran especialista de este periodo, un gran historiador, así lo reconoce, ¿no? Y también Catrefas en su libro sobre los tercios, eran los de más confianza. Los soldados más bravos, los soldados más valientes, y además eran, esto Lope de Vega y Calderón en sus obras constantemente lo escriben, cuando le faltaban las pagas, los últimos en exigir las pagas y los últimos en protestar, lo menos sindicalista, para aclararnos, ¿no?, eran los españoles. Pero hay que matizar eso también, porque a los españoles se les conocía rápidamente. Por varios motivos. Bueno, por supuesto en Flandes, la tez morena, los españoles eran inequívocos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La deserción es un tema que está por estudiar. A ningún gobierno le ha interesado nunca escribir o que se investigue sobre la deserción. Porque, claro, lo que hay que transmitir es una imagen de compromiso con la patria de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces la deserción es un tema que, hombre, ya hace años que ha dejado de ser tabú, pero durante siglos en la historia se ha dejado aparte. Entonces tenemos poca documentación sobre esa, pocas obras, fuentes indirectas, poca bibliografía, y tenemos pocas fuentes directas por motivos obvios. El que desertaba no quería dejar rastro de que había desertado, desde luego, ¿no? O sea, entonces es un tema complicado, pero era un tema que estaba, es decir, con lo que he dicho antes, de que cuando uno entraba en combate, pocos resistían lo que era la tensión del combate. Y entonces había muchas deserciones. Entonces, los soldados españoles era muy difícil que desertaran. Era muy difícil que desertaran porque es que se veía a la legua que era un español. Primero, porque por su propia tez morena, después porque es que por su lengua, y después por los fanfarrones que eran, es verdad. O sea, eso estaba en la literatura y era verdad, ¿no? Hay un refrán en Alemania, que todavía se utiliza hoy en día, que es orgulloso como un español. Es un refrán alemán. Es decir, pues somos o eran muy orgullosos, ¿no? Y entonces se conocían rápidamente. Entonces, los españoles eran aún más fiebres, entre otras cosas, porque las posibilidades de desertar eran muy pocas, porque inmediatamente se les iba a cazar. No se podían confundir entre los demás, ¿no? Pero aún así tenían fama de ser los más valerosos, ¿no? Los que más resistían. Es que alguien que se había curtido en estos climas tan extremos de Castilla, pues era capaz de atravesar desiertos, de atravesar selvas y océanos, ¿no?, para hacer lo que hicieron los españoles, que fue una gesta pues nada igualada en la historia de la humanidad, ¿no?
que han hecho los españoles, ¿no? ¿Qué es España? Decía Bartolomé Benassar en una publicación hace unos años, y apenas 500.000 de kilómetros cuadrados. ¿Qué ha llegado a ser España? Como mínimo 20 veces más. ¿Qué otra nación del mundo ha podido decir eso? Muy pocas naciones del mundo. Durante tanto tiempo. A los Estados Unidos todavía les queda muchísimos años, decenios, para estar en la primera línea de la hegemonía mundial, como estuvo España durante 3 siglos, es evidente. No sé si ahora sí. Vale, gracias. Enhorabuena, David. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, pero aprovecho para darte las gracias, por supuesto, por el liderazgo, ¿no?, que comentaba antes también el director de este proyecto. Pero tengo un par de curiosidades siguiendo, bueno, pues esta línea de esos comentarios de don Fadrique sobre los portugueses. No deja de ser curioso porque don Fadrique, si tenía un cargo importante, era capitán general de la gente de guerra de Portugal. Algo de responsabilidad tenía él también sobre esa soldadesca portuguesa. Entonces me llama mucho la atención el comentario. Lo digo porque al ser capitán general de la gente de guerra de Portugal, él fundamentalmente residía en Lisboa y él tenía una relación muy intensa con Portugal. Muy intensa también porque él se quejaba mucho de que cuando patrullaba en la costa del Algarve y iba a los puertos portugueses, la mitad de las veces le decían que de bastimentos y de ayuda nada, porque los portugueses eran como eran y no tenían intenciones muchas veces de ayudar. Entonces hay una relación ahí que me gustaría, si quieres, comentar, sobre todo por la biografía en la que tú también has participado efectivamente de esta relación con Portugal, que de todas formas es verdad que los presidios de Portugal, contraviniendo lo que se había pactado en Tomar, eran presidios donde había soldados castellanos. Y sobre esto hay muchas quejas, evidentemente, por parte del propio Consejo de Portugal al respecto. Esa es una cuestión. Y la otra, me gustaría conocer tu opinión respecto a lo... Nos has ilustrado mucho sobre la figura del conde duque y los comentarios, en fin, nada más y nada menos que Eliot. Pero ¿tú dónde nos pones a Olivares? ¿En los antiguos o en los modernos? Es decir, ¿era un avanzado en su época que choca contra una visión un tanto antigua, ¿no? Lo digo por Portugal también, ¿no? Porque al final la idea y la caída de Olivares tiene mucho que ver con lo que pasa en Portugal y con favorecer, que es otra cuestión muy interesante que hace el conde duque, con favorecer a unos banqueros de origen portugués, pero fundamentalmente de origen cristiano nueva, lo cual también entraba en conflicto con una visión de la época que era muy reacia, sobre todo también en Portugal, al protagonismo de los cristianos nuevos. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Bueno, con respecto al tema de Portugal, claro, he hablado poco de la Unión Ibérica y de las especiales relaciones de amor y odio, ¿no?, entre Portugal y Castilla, ¿no?, más que España-Castilla, ¿no?, porque es una relación por un lado, y todos hemos viajado a Portugal, hoy en día todavía queda de esto, ¿no?, una relación por un lado de amistad extraordinaria, de sentirnos como hermanos, pero por otro lado de resquemor, sobre todo por parte portuguesa, ¿no?, sobre todo por parte portuguesa. Es decir, cuando se inauguró el Corte Inglés en la Plaza Marqués de Pombal en Lisboa, había un sector muy importante portugués que estaba en contra de que los castellanos ya vienen a colonizarnos, ¿no?, con el Corte Inglés. El hecho del retraso tan evidente que es poner puertas al campo del AVE, que nos está pidiendo a gritos una línea Madrid-Lisboa. La parte española ya está prácticamente terminada, pero la parte portuguesa no, porque un sector muy importante de Portugal no quiere, porque considera que es una especie de colonización, ya están los castellanos otra vez, ¿no? Y es que desde Juan II de Castilla, ¿no?, Juan I, perdón, de Castilla, la batalla de Olmedo, ¿no?, la lucha contra el imperialismo castellano, ¿no?, ahí está, ¿no? Y me parece que te comenté en cierta ocasión que cuando estuve en Lisboa en septiembre del año pasado, teníamos un congreso allí, iba caminando con mi mujer por la playa y vi una novela que estaba leyendo en la playa una mujer que se titulaba la novela Los tres malditos Felipes.
que era sobre los reyes de España que eran reyes de Portugal. Los 3 malditos Felipes, ¿no? Es decir, hay una visión que nos dejen, ¿no? Vamos a ver, yo creo, y estará de acuerdo conmigo, Portugal, a partir después del virrey Almeida de la India, Portugal ya no tiene la fortaleza que tuvo durante todo el siglo XV, ¿no? Y las 3 primeras décadas del siglo XVI. Portugal se mantiene. La monarquía hispánica no. Lo dice también Pedro Cardín, ¿no? La película lo dice Pedro Cardín, ¿no? Un sector muy importante de la sociedad portuguesa pensaba que la Unión Ibérica permitiría dar a Portugal la fortaleza militar que no tenía ya. Ya había entrado en decadencia, lo que pasa es que mantenía sus colonias, pero ya no tenía. Es un poco parecido a la monarquía hispánica con Carlos II y hasta el siglo XIX, con comienzos que hacer independencia. Efectivamente no hay decadencia, como han dicho muchos historiadores, porque ahí están la soberanía española hasta principios del siglo XIX. ¿Cómo se puede mantener todo un continente y hablar de decadencia? Pero por otra parte ya España es un actor secundario. Lo dice Amancio Escandamo en una comedia magnífica del reinado de Carlos II. Es que los actores principales son los ingleses y son los holandeses en la segunda mitad del siglo XVII y son los franceses, y ya los españoles podemos mantener el imperio, pero somos actores secundarios, ¿no? Portugal estaba en esa situación, ¿no? Entonces la infantería portuguesa es como decía don Fadrique, bueno, es que no tenía la misma aureola de estar experimentada que tenía los tercios viejos españoles. Eran la mayor fuerza de combate que había tenido el continente europeo desde las legiones de Roma, y desde luego no se podían comparar a ninguna otra, y entonces pues se pudo permitir ese lujo, ¿no? Aparte que también es una cosa también psicológica, don Fadrique. Si yo estoy mandando a gente de Portugal y estoy diciendo eso, de los soldados son de Portugal, es un poco dándome valor a mí, ¿no? Pues fíjate, yo estoy dirigiendo esta banda, pero aún así pues la estoy dirigiendo, ¿no? Y con respecto a Olivares, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento ha habido una especie de síndrome del biografiado desde la obra de Eliot sobre Olivares, ¿no? Y hay autores como Fernando Negredo, por ejemplo, que lo ponen dentro de los modernos, ¿no? Que es un hombre de Estado, tiene una visión de Estado, un hombre muy trabajador, un hombre infatigable, que dedica todos sus esfuerzos por la monarquía, ¿no? Sí, hay un sector muy importante de la historiografía, ¿no? Pero yo creo, desde mi punto de vista, que prevalece más la visión de Olivares como un político que, ante todo, quiere su protagonismo por encima de todo. Sí, protagonismo del rey, pero el rey en la medida que me sirve a mí. O sea, por eso tenía tanta... el propio rey quería ir a Brasil, dijo Olivares que no, ni se le ocurriera. Y quería también, luego la campaña de Cataluña, también ir al frente catalán, y dijo Olivares que ni se le ocurriera. ¿Por qué? Porque Olivares sabía que sin el rey él no era nada. Y entonces él tenía, como dice Manuel Rivero, yo estoy muy de acuerdo con él, la última biografía, tenía una áurea justiciera y unos métodos parajudiciales. Es decir, llevaba a cabo acciones de Estado muy poco transparentes con el fin de que prevalecieran sus ideas por encima de todo. Y tenía muy poco respeto hacia todo lo que no fuera lo que saliera de su mente. Hombre, insisto que no hay democracia en el siglo XVII, pero por lo menos aceptación de las ideas del otro, ¿no? No, él eran sus propias ideas, ¿no? Cuando cae en desgracia, y esto que no salga de aquí, cuando cae en desgracia, en 1643, pues se pasa algo muy español, que todo es hacer leña del árbol caído. Y de todo este superministro que hacía lo que le daba la gana y no da explicaciones a nadie, y se dedicaba a que los que no eran de su bando expulsarlos del poder y meter a los suyos, cuando cae al final en 1643 con las derrotas en Cataluña, todos contra él, todos, excepto uno, que era fiscal del Consejo de Castilla y que le defendió a muerte, de nombre Bolaños. Ruiz de Bolaños. Esa es un poco la idea que yo tengo de Olivares, ¿no? Que puede haber otra, ¿no?